Bueno, ya vimos en el video anterior cómo hacer la instalación dentro de Studio, cómo crear un proyecto mínimo, cómo lanzar el emulador. Vamos ahora a ver cómo capturar el clic de un botón y empezar a ver un poco la interfaz. Yo tengo un enlace o acceso directo a Android Studio, pueden acceder al menú donde se instaló. Recordemos que siempre nos va a salir un diálogo donde nos van a aparecer al lado izquierdo todos los proyectos que hayamos creado anteriormente y vamos a ir creando uno a uno cada uno de los nuevos proyectos. Elegimos desde este diálogo crear New Project. Acá seleccionamos el template o esqueleto básico. Es muy común que todos los primeros que vayamos trabajando vamos a elegir Empty Activity, que es una ventana. Esta única ventana es la que nos va a permitir implementar en dicha la interfaz. Vamos a presionar Next. Vamos a dar el nombre de nuestro proyecto. Vamos a hacer el proyecto 001, que va a estar en el paquete nombre de nuestra empresa, punto, y el nombre del proyecto, en qué carpeta se va a guardar el proyecto, en qué lenguaje vamos a utilizar, que es el lenguaje Java, y la versión mínima del sistema operativo Java de Android que debe tener instalado el dispositivo para que se ejecute. Finalizamos y ya tenemos creado el esqueleto básico de nuestra aplicación. Hemos dicho que del lado izquierdo va a aparecer el árbol de directorios. Ya vemos que hay distintas formas de verlo. Se nos abren dos pestañas ya, lo que es la interfaz visual de esta ventana, activity-main.xml y el main.activity.java. Este es nuestro esqueleto básico. El activity-main.xml está en la carpeta res, subcarpeta layout. Acá tenemos el archivo, o sea, si lo cerramos a las dos pestañas, activity-main, ahí tenemos nuevamente la apertura. El Android Studio nos genera este esqueleto básico que tiene un text view, o sea, una label de cualquier lenguaje, que lo procedemos a borrar con la tecla delete, ¿sí? Y vamos a disponer, hemos dicho, vamos a ver cómo capturar el clic de un botón. Por un lado tenemos la ventana, esta palete, donde tenemos pestañas donde están agrupadas toda una serie de widgets o lo que son controles visuales. En Common están los más comunes usados, pero si vemos acá la clase Button, también está en la pestaña Button. Estos son todos distintos tipos de botones. El clásico o button vamos a disponerlo en medio de la activity, pero cuando utilicemos la ubicación de los objetos en dispositivos móviles no podemos indicar coordenadas fijas absolutas. Acá todo se trabaja en valores relativos porque los tamaños, ya sea de un celular, de una tablet, de un televisor, varían mucho y entonces hay que utilizar distintas técnicas para que los objetos se reacomoden dentro de la activity. Siempre que hablemos de activity vamos a estar hablando de una ventana. Nosotros vemos que el contenedor principal es un constraint layout. Acá estamos viendo nuestra pantalla activity de dos formas. La de diseño. En diseño podemos ver, acá vemos dos ventanas que están repetidas. Nosotros podemos ver nada más de diseño o la de blueprint o ambas. La de blueprint tiene mucho sentido, vamos a ver cuando hagamos interfaces más complejas, que haya muchos controles visuales. Nos va a ayudar esta ventana. Por el momento, digamos, inclusive si uno dispusiera nada más esta ventana, porque uno puede arrastrar los objetos dentro de cualquiera de las dos ventanas. Son la misma, pero con dos formas de visualizar. Si dejamos las dos para acostumbrarnos, lo importante cuando disponemos los objetos utilizando el constraint layout, vemos que uno arrastró el objeto y nos da un icono rojo, que hay errores, no hemos definido las restricciones para este objeto. Hay distintas formas de disponerla. Por ahora, lo más sencillo, ¿sí?, uno empieza a trazar las líneas desde los círculos. Por ejemplo, acá vamos a hacer que quede en el centro de la pantalla, ¿sí? Ahí hemos dispuesto las restricciones. Para borrar las restricciones tenemos una opción acá, Clear or Constraint. Ahí borré todas las restricciones, pero también la podría haber generado restricciones con este icono Infer Constraint. En este caso ahí nos genera restricciones.
Tenemos también, si vemos acá el objeto al lado derecho, acá donde tenemos la ventana de atributos, vemos que acá tenemos este cuadradito donde está el control o la restricción del control. Si nosotros tocamos acá, vamos a ver que podemos ir cambiando cómo se enlaza hacia el borde. Fíjense que ahí hemos cambiado lo que se llama Match Constraint. El Match Constraint trata de ocupar todo el ancho del contenedor, en este caso de la activity. Desde acá podemos ir variando. Fíjense cuando vamos variando acá, tocando estos iconos a izquierda y a derecha, vamos definiendo, pero a su vez va variando acá y acá. Fíjense, tienen los mismos valores repetidos. Vamos a dejar para que ocupe todo el espacio. Ya vamos a ir viendo estas propiedades, lo que son layout width y layout height. Si yo trabajara con el alto y también le cambio y lo pongo, ahí va a ocupar toda la ventana. Si lo volvemos ahí a wrap content, ¿sí? La altura del botón se va a adaptar al contenido del botón. En cambio acá el ancho hemos puesto 0dp, lo que significa que se va a ocupar todo el ancho de la ventana. Eso ya vamos a ir trabajando mucho cuando definamos las restricciones. Si lo vuelvo así, ahí nuevamente todos están con el wrap content, que se adapte al tamaño del botón, se va a adaptar al texto que tenga el botón. Donde definimos el texto del botón, acá en la propiedad text. ¿Sí? Vamos a poner un texto que diga mostrar mensaje. Este es el texto que va a mostrar el botón. Y ahora veamos específicamente cómo vamos a capturar el clic de un botón. Para capturar el clic de un botón hay varias técnicas. La más sencilla, si se va a hacer la captura dentro de la misma clase, es inicializar una propiedad llamada onClick y definir el método que se va a ejecutar cuando se presione dicho botón. Como es un método de Java, tenemos que normalmente empezarlo con minúscula y vamos a llamar presión. No puede empezar con un número, ya que un nombre de método acá va a aparecer. Si seleccionamos el botón, tengan en cuenta que según el objeto, acá tenemos ubicado acá arriba el onClick, ¿sí? Nos está diciendo que falta el método presión. ¿Dónde vamos a especificar el método presión? Así como tenemos el archivo main activity-main XML, que es este que lo armamos visualmente, pero más allá de eso, si lo vemos como código, es un archivo XML que tiene el constraint layout y, como vemos, el objeto de clase button. Pero que es nuestra interfaz visual, va a estar asociada a un archivo en Java que va a procesar sus eventos. En la carpeta Java y en las subcarpetas con respecto al nombre del paquete y proyecto, vamos al archivo main activity. Este archivo es el que Java es el que va a estar asociado con el activity-main XML. ¿Cómo se asocia? Bueno, planteamos una clase que herede de la clase app-compact-activity. Bueno, este ya la genera automáticamente el template que hemos elegido. Y el método onCreate, que es un método sobrescrito que ya existe en la clase app-compact-activity. Lo primero que hacemos, llamamos al onCreate de la clase padre. Y llamamos al método setContentView. SetContentView le pasamos como referencia el archivo XML, activity-main. Acá vemos que dice activity-main. Y ese se encuentra, ya vamos a ver, la referencia a un archivo que tiene una clase llamada R y una subclase o una clase interna de layouts que hace referencia al activity-main. Este archivo ya vamos a ver que se genera automáticamente. Lo importante es que acá vengamos el onCreate, esto todo genera automáticamente, y planteemos en la clase main activity el método presión. Entonces vamos a plantear el método presión. El método presión tiene que ser público y debe llegar como parámetro un objeto de clase view. El Android Studio, como vemos, cuando ponemos un nombre de clase que no está el import, nos aparece en color rojo y nos dice que lo podemos generar presionando las teclas Alt, Enter, Alt o entrada. Fíjense, presionamos las teclas Alt, entrada y nos hace el import automáticamente. Nos escribe import android.view, que es el nombre del paquete donde se encuentra la clase view. Este método presión es el que se va a ejecutar cuando en tiempo de ejecución presionemos el botón mostrar mensaje. ¿Cómo podemos mostrar un mensaje? La forma más sencilla es utilizar
la clase TOAS, que tiene un método estático llamado makeText, y el makeText tiene tres parámetros. This, que es la referencia de this, que es, a ver, lo vamos a escribir más lentamente, TOAS.makeText. El primer parámetro es la referencia de la activity. This. Segundo parámetro es el mensaje mostrar. El tercer parámetro es una constante. La misma clase TOAS tiene unos valores len long, len short, esas constantes. Y el método makeText devuelve un objeto de clase TOAS, y este tiene el método show para que se muestre el mensaje. Vamos a iniciar nuestro emulador. Dijimos que si ya lo teníamos abierto anteriormente sería más rápido la ejecución. Vamos a ver, tenemos ejecutando el proyecto 1, mostrar mensaje, y cuando se presiona este botón debería mostrar, se presionó el botón. Ahí vemos, se presionó el botón. O sea, el mensaje aparece cuando se presiona el botón mediante la clase TOAS. Fíjense que si yo cambio el texto, otro mensaje que diga, fíjense, yo lo detengo al programa y lo vuelvo a lanzar, pero yo ya lo tengo abierto el emulador. Si presiono otro mensaje, aparece el mensaje, otro mensaje. Entonces hemos asociado el método presión en la interfaz visual, seleccionamos el botón, inicializamos la propiedad onClick, ¿sí? Que lo encontramos acá abajo. Fíjense que algunas se repiten, ¿sí? Que las sube acá al entorno para que sean más fáciles de identificarlas, ubicarlas, pero es lo mismo. Si cambio acá, va a estar cambiando acá, que nos agregó. Presión es sensible a mayúscula minúscula, por eso acá hemos puesto presión, ¿sí? En todo minúscula, como lo hemos indicado allá. Este método presión se ejecuta cuando se presiona dicho botón. Así, si agregamos otro botón, por ejemplo, agregamos este, y acá, acuérdense, lo primero que hacemos, inferimos constraint, entonces se va a asociar, va a pegar, va a estar abajo este botón, y vamos a llamarle botón 2. El botón 2 vamos a definir, fíjense que acá el onClick, hasta que no lo especifiquemos acá, no aparece arriba, le vamos a llamar presión 2. Ahí especifico el método, el botón 2, especificamos el método, vamos a copiar y hacer el presión 2, y se presionó el segundo botón. Entonces vamos definiendo un método para cada uno de los botones. Vamos a detener y lo volvemos a lanzar. Fíjense que no lo cerramos al emulador, y ya tenemos, cuando se presiona mostrar mensaje, aparece el mensaje del botón 1 o del primer botón, y se presiona el segundo botón, debería aparecer cuando se presione el segundo botón. Bueno, con esto queda el primer ejemplo, cómo hacer la captura de los botones acá en Android con Java. Gracias.